Esta noche vas a descubrir cómo un boxeador convirtió sus puños en armas ilegales y destruyó para siempre la carrera de un joven campeón, cometiendo el fraude más sucio en la historia del deporte de los golpes. Lo que estás a punto de conocer no es solo una pelea de boxeo, es un crimen deportivo transmitido en vivo ante 20,000 personas que no sabían que estaban presenciando una trampa monumental. Quédate hasta el final porque te voy a revelar la confesión escalofriante que el culpable ocultó durante 25 años y cómo las manos que deberían estar envueltas en vendas normales estaban envueltas en yeso endurecido como piedra. Esta es la historia de Billy Collins Jr., el joven invicto de 21 años cuyo rostro fue golpeado por puños ilegales una noche de junio de 1983 y cuya vida cambió trágicamente para siempre después de ese combate fraudulento. El Madison Square Garden de Nueva York estaba vibrando aquella noche del 16 de junio de 1983. 20,061 almas habían llenado cada asiento de la Catedral del Boxeo, la mayor multitud en 10 años. El aire estaba cargado de expectativa, de humo de cigarro y de esa electricidad única que solo el boxeo puede generar. En los vestidores, dos hombres preparaban sus cuerpos para la guerra, pero solo uno de ellos sabía que llevaba un arma prohibida envuelta en sus manos. Billy Ray Collins Jr., apodado Irish, el irlandés, era puro fuego joven, cabello rojizo, sonrisa confiada, ojos hambrientos de gloria. A sus 21 años había peleado 14 veces como profesional y había ganado todas, 11 de ellas por nocaut. Era el típico prospecto americano que los promotores adoran, agresivo, carismático, hijo de un exboxeador que sabía el negocio por dentro. Su padre, Billy Sr., había tenido 56 peleas profesionales recorriendo el mundo, desde Inglaterra hasta Argentina, y aunque nunca ganó mucho dinero, le había enseñado a su hijo todo lo que sabía. Ahora el muchacho era su obra maestra, su oportunidad de redención, su boleto para salir de la pobreza que los había perseguido toda la vida en Antioch, Tennessee. La familia Collins vivía en lo que Billy Sr. llamaba Tobacco Road, una casa de un solo piso que apenas se sostenía sobre el nivel de la pobreza, con gallinas correteando por el patio y un viejo Chevrolet del 72 que había costado $100. Pero el joven Billy tenía un plan. Le decía a sus padres constantemente: «Mamá, papá, voy a comprarles una casa y lo único que tendrán que hacer es relajarse». Ese sueño brillaba en sus ojos cada vez que subía al ring. Esta noche en el Garden era especial. Billy Jr. estaba en la cartelera preliminar de un evento estelar donde la leyenda Roberto Durán enfrentaría a Davey Moore por un título mundial. Los promotores estaban preparando a Collins para eventualmente pelear contra el ganador de esa pelea principal. Era su showcasing, su momento de brillar ante el mundo. Y lo mejor de todo, era el favorito en las apuestas. Su oponente no debería representar ningún problema. Del otro lado del edificio, en otro vestidor más pequeño y menos iluminado, Luis Resto se vendaba las manos con la ayuda de su entrenador, un hombre de mirada astuta llamado Carlos Lewis, conocido en el ambiente como Panama Lewis. Resto era un puertorriqueño del Bronx de 28 años con un récord mediocre de 20 victorias, 8 derrotas y un empate. Lo llamaban un journeyman, un boxeador de relleno, alguien que servía para que los prospectos brillaran. Con solo 8 knockouts en toda su carrera, era considerado un pegador débil, alguien que podía boxear 10 rounds pero que no tenía poder para lastimar seriamente a nadie. Era clasificado número 10 en el mundo, pero prácticamente nadie fuera de Nueva York sabía su nombre. Panama Lewis tenía otros planes para esa noche. Era un entrenador respetado que había trabajado con campeones como Durán y Aaron Pryor, pero también tenía reputación de conocer todos los trucos del oficio. Enseñaba a sus peleadores a usar tácticas agresivas y a aprovechar cada ventaja posible. Pero esta noche iba a cruzar una línea que nadie debería cruzar jamás. Mientras Resto extendía sus manos, Lewis comenzó el proceso de vendaje. Según la confesión que Resto haría 25 años después, Lewis tomó las vendas y las sumergió en agua mezclada con yeso de París, el mismo material que se usa para hacer esculturas o para los yesos ortopédicos que inmovilizan huesos rotos. A medida que envolvía las manos de Resto, el yeso comenzó a endurecerse, transformando las vendas en cascarones duros como piedra. Las manos del boxeador se estaban convirtiendo en mazos de concreto. Pero eso no era todo. Cuando llegaron los guantes oficiales de 8 onzas de Everlast, Lewis los inspeccionó cuidadosamente.
Luego, con precisión quirúrgica, hizo pequeños cortes en el forro interno de cada guante y comenzó a extraer el relleno de pelo de caballo que protege tanto a quien golpea como a quien recibe el golpe. Removió una onza completa de cada guante, exactamente la mitad del relleno total. Lo que quedó eran prácticamente sacos de cuero vacíos. Resto iba a pelear con manos envueltas en cemento endurecido dentro de guantes sin protección. Era como si fuera a golpear a Collins con objetos duros cubiertos apenas por una fina capa de cuero. Pedro Alvarado, otro miembro de la esquina de Resto, estaba presente durante todo el proceso. Nadie dijo nada. Todos sabían lo que estaba pasando. El silencio en ese vestidor era el silencio de la complicidad. Resto se puso los guantes manipulados, golpeó sus puños uno contra otro. Se sintieron diferentes, más duros, más directos. Cuando Artie Curley, otro asistente de la esquina, llegó al vestidor, el trabajo ya estaba hecho. Curley era el único del equipo que no sabía nada del fraude, y esa ignorancia eventualmente lo salvaría de las consecuencias legales. Los dos peleadores caminaron hacia el ring bajo luces brillantes que convertían la lona en un escenario teatral. La multitud rugía. Billy Collins Jr. saludó a sus fanáticos con esa confianza natural de quien nunca ha conocido la derrota. Usaba shorts blancos con detalles verdes, honrando sus raíces irlandesas. Luis Resto subió por el otro lado, serio, concentrado, con la mirada fija. Vestía shorts rojos. Sus guantes se veían normales desde la distancia. Nadie en el público, nadie en la comisión atlética, nadie excepto los hombres de su esquina sabía el secreto que escondían. El árbitro Joe Cortés los llamó al centro del ring para las instrucciones finales. Los dos boxeadores se golpearon los guantes en un gesto de respeto que se sentiría irónico minutos después. Cortés dio la señal, sonó la campana, comenzó la pelea, comenzó el fraude más grande en la historia del boxeo. Desde el primer round, algo estaba terriblemente mal. Billy Collins salió boxeando como siempre lo hacía, agresivo, buscando el intercambio, confiando en su velocidad y su poder. Pero cuando Resto conectó sus primeros golpes, Collins sintió algo que nunca había sentido antes. Los puñetazos atravesaban su guardia con una fuerza antinatural. No era el golpe de un pegador débil, era como ser golpeado con algo completamente diferente. En su esquina, Billy Sr. observaba con creciente preocupación. Conocía el oficio mejor que nadie. Había peleado contra campeones mundiales. Sabía cómo se sentían los golpes legítimos, y algo en la manera en que su hijo reaccionaba no cuadraba con el récord de knockouts de Resto. Entre el primer y segundo round, cuando Billy Jr. se sentó en su banquito, le dijo a su padre algo que quedaría registrado en la historia. Se siente como si tuviera una roca en sus guantes, papá. Billy Sr. revisó el rostro de su hijo. Ya había hinchazón comenzando alrededor de los ojos. Demasiada hinchazón, demasiado rápido. Le dijo a su hijo que boxeara más, que se moviera, que no intercambiara golpes directamente. Pero Billy Jr. era un guerrero. No sabía retroceder. Nunca en su vida había dado un paso atrás en el ring. Round tras round, la paliza continuaba. Resto golpeaba con una precisión y un poder que contradecían completamente su historial. Cada golpe que aterrizaba en el rostro de Collins hacía un sonido diferente, más seco, más contundente. Los espectadores comenzaban a notar que algo extraordinario estaba pasando. El peleador débil estaba dominando al prospecto invicto de manera brutal. Para el cuarto round, el área alrededor de los ojos de Collins estaba gravemente hinchada. Su rostro comenzaba a mostrar los efectos del castigo. Resto no solo estaba ganando la pelea, estaba causando un daño visible desproporcionado. Los cortes se abrían más fácilmente. La carne se hinchaba más rápido. Era como si cada puñetazo tuviera un efecto multiplicado. Billy Sr. le gritaba instrucciones desesperadas desde la esquina, pero su hijo estaba atrapado en una pesadilla. No importaba cómo se defendiera, los golpes de Resto encontraban su objetivo, y cada uno causaba un daño que no era normal. El joven Collins era conocido por poder aguantar golpes, por tener una quijada sólida, por ser capaz de resistir castigo. Pero estos golpes eran diferentes. Estos golpes no eran normales. En el sexto round, durante una pausa en la acción, uno de los inspectores de la comisión atlética pasó cerca de la esquina de Resto. Por un segundo fugaz, notó algo extraño en los guantes, pero no le dio importancia. Ese segundo de distracción tendría consecuencias después. Si hubiera investigado en ese momento, si hubiera detenido la pelea, quizás todo habría sido diferente, pero la pelea continuó. Panama Luis gritaba instrucciones desde la esquina con una intensidad feroz. Le decía a Resto que se moviera,
que aprovechara las aperturas, que mantuviera la presión. Cada instrucción era una guía para maximizar el impacto de lo que llevaba en las manos. Para el octavo round, los ojos de Billy Collins estaban casi completamente cerrados por la hinchazón. Apenas podía ver a través de las rendijas hinchadas que antes eran sus párpados. Su rostro era una máscara de carne deformada, casi irreconocible. En cualquier pelea normal, un árbitro habría considerado seriamente detener el combate para proteger al peleador. Pero Joe Cortés, quizás pensando que Collins era un guerrero que merecía la oportunidad de continuar, dejó que la pelea siguiera. Billy Sr. estaba devastado en la esquina. Veía a su hijo, su obra maestra, su sueño de redención familiar, siendo sistemáticamente dominado por alguien que no debería tener el poder para hacer eso. Cada vez que su hijo regresaba a la esquina, Billy Sr. intentaba desesperadamente reducir la hinchazón con hielo y aplicar sustancias para detener el sangrado, pero era inútil. El daño que esos guantes alterados estaban causando era demasiado profundo, demasiado severo. La multitud del Madison Square Garden estaba atónita. Habían venido a ver a un prospecto ascendente lucirse antes de la pelea estelar, y en cambio estaban presenciando una dominación total. Algunos fanáticos puertorriqueños que habían venido a apoyar a Resto comenzaron a corear "Toro, Toro, Toro", admirando lo que pensaban que era una actuación excepcional de su compatriota. No sabían que estaban aplaudiendo un fraude. Round 9. Billy Collins Jr., con el rostro severamente hinchado, todavía se negaba a rendirse. Su padre le suplicaba que boxeara desde lejos, que sobreviviera los últimos 2 rounds, pero el orgullo del joven peleador no le permitía retroceder. Intercambiaba golpes aunque apenas podía ver. Resto, sintiéndose confiado con sus ventajas ilegales, presionaba sin cesar. Finalmente llegó el 10º y último round. Billy Collins salió de su esquina movido solo por la voluntad pura y el orgullo irlandés que corría por sus venas. Su rostro estaba tan severamente hinchado que era difícil de mirar, los ojos casi completamente cerrados, y aún así, increíblemente, seguía lanzando golpes, seguía tratando de pelear, seguía negándose a abandonar. Resto conectó combinaciones en ese último round que completaron su dominación. Sonó la campana final. La pelea había terminado. Billy Collins había sobrevivido los 10 rounds, pero su rostro contaba la historia del castigo recibido. Los jueces ni siquiera tuvieron que deliberar mucho. Luis Resto ganó por decisión unánime. Desde el punto de vista técnico, había dominado completamente la pelea, pero la victoria estaba manchada con un fraude que aún no había sido descubierto. Resto caminó hacia el centro del ring con los brazos levantados. En su esquina, Panama Luis abrazaba a Pedro Alvarado. Habían salido con la suya, o eso pensaban. Billy Sr. subió al ring y caminó hacia la esquina de Resto para el ritual tradicional de estrechar la mano del ganador. Extendió su mano hacia Luis Resto. El momento en que sus manos se tocaron, Billy Sr. sintió algo que le heló la sangre. Los guantes de Resto se sentían completamente diferentes a cualquier guante de boxeo normal. Apretó más fuerte. Sus dedos sintieron directamente los nudillos y los dedos de Resto a través del cuero. No había relleno, absolutamente nada. Billy Sr. soltó la mano y comenzó a gritar: ¡No hay relleno! ¡No hay nada en sus guantes! ¡Sus guantes están vacíos! Su voz atravesó el ruido de la multitud. Los oficiales de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York voltearon a ver qué pasaba. Billy Sr. seguía gritando, señalando los guantes de Resto, exigiendo que los confiscaran inmediatamente. Panama Luis reaccionó instantáneamente. Comenzó a gritar también, tratando de causar confusión. «Esos son los guantes que nos dieron. No hicimos nada. Esos son los guantes oficiales». Su voz tenía el tono perfecto de indignación ofendida, pero sus ojos mostraban algo diferente. Mostraban preocupación. Los inspectores rodearon el ring. La confusión reinaba. Billy Sr. no se callaba. Seguía insistiendo que los guantes habían sido manipulados. Finalmente, un inspector de alto rango tomó la decisión. Los guantes serían confiscados y enviados al laboratorio estatal para análisis. Resto fue escoltado a su vestidor, todavía usando los guantes incriminatorios. En su vestidor, Billy Collins Jr. se sentó en silencio mientras su padre y los médicos de la comisión examinaban su rostro. La hinchazón era tan severa que parecía una deformación. Pero lo peor era su ojo derecho. Billy Jr. comenzó a quejarse de que no podía ver bien. Todo estaba borroso. Los médicos revisaron con linternas. El iris estaba desgarrado. El daño era permanente. La visión de Billy Collins Jr.
El joven invicto de 21 años que iba camino a una pelea por el título mundial estaba comprometida para siempre. Los guantes de resto fueron enviados al laboratorio de la Policía Estatal de Nueva York, en Newburgh. Los científicos forenses los examinaron meticulosamente. Lo que encontraron confirmó las peores sospechas. Alguien había hecho cortes precisos en el forro interno de cada guante y había extraído exactamente 1 onza de relleno de pelo de caballo de cada uno. La mitad del relleno total había sido removido. Los guantes habían sido alterados de manera flagrante. La Comisión Atlética abrió una investigación completa. Durante semanas interrogaron a todos los involucrados. Resto insistía que no sabía nada, que los guantes se sentían normales para él. Panama Lewis montó una defensa elaborada, sugiriendo que quizás los guantes estaban defectuosos de fábrica, que quizás alguien más los había manipulado. Pedro Alvarado se mantuvo en silencio estratégicamente. Artie Curley, el único del equipo que genuinamente no sabía nada, fue exonerado rápidamente cuando quedó claro que había llegado al vestidor después de que el trabajo sucio ya estaba hecho. La comisión dictó su veredicto. La pelea sería declarada sin resultado, no contest. La licencia de Panama Lewis fue revocada permanentemente, efectivamente prohibiéndolo de por vida del boxeo profesional en Estados Unidos. La licencia de resto fue suspendida indefinidamente. Pedro Alvarado también perdió su licencia. Todos fueron expulsados del deporte. Pero para Billy Collins Jr., estos castigos administrativos llegaban demasiado tarde. Los médicos le dijeron que nunca podría boxear de nuevo. Su iris desgarrado significaba visión permanentemente borrosa. Un impacto más fuerte en ese ojo podría dejarlo ciego completamente o causarle daño cerebral. Su carrera había terminado a los 21 años, con 0 derrotas oficiales pero con el rostro y los sueños destruidos. El joven Collins regresó a Tennessee convertido en una sombra de sí mismo. El corte bajo su ojo derecho no sanaba correctamente. Su visión borrosa le impedía hacer trabajos normales. Intentó trabajar en pintura, pero tuvo que dejarlo porque su visión dañada representaba un riesgo de seguridad. Por primera vez en su vida, Billy Collins Jr. comenzó a luchar con depresión profunda. Su joven esposa Andrea, de solo 18 años, enfrentó tiempos difíciles viendo la transformación de su esposo. Durante un episodio particularmente difícil, Billy perdió el control temporalmente. Andrea, preocupada por su seguridad y la de su bebé de 10 meses, decidió irse a vivir con sus padres por un tiempo. Billy quedó solo en su apartamento, sin carrera, separado de su familia, sin futuro claro. Perdió 20 libras en 3 semanas. Era demasiado orgulloso para pedir ayuda económica a su padre. Mientras tanto, en Nueva York, Luis Resto entrenaba en el Ringside Gym de la calle 40, esperando que su suspensión terminara para poder pelear de nuevo. Panama Lewis, aunque oficialmente prohibido, seguía en el ambiente del boxeo extraoficialmente en ese mismo gimnasio. Le decía a quien quisiera escuchar que era un hombre inocente. Pero en las noches, cuando estaba solo en el cuarto trasero del gimnasio donde a veces dormía, Panama Lewis conocía la verdad completa de lo que había hecho. Los meses pasaban, y Billy Collins Jr. se hundía más en la desesperación. Su padre intentaba ayudarlo, pero Billy apenas podía mantener una conversación coherente. Su mente joven no podía procesar el hecho de que había pasado de tener todo a no tener nada en solo 10 rounds. Se miraba en el espejo y veía el recordatorio constante de la noche en que todo le fue robado. La noche del 16 de junio de 1983, ante 20,000 testigos que no entendían lo que estaban presenciando, Luis Resto cometió el fraude más grave en la historia del boxeo profesional, golpeando a Billy Collins Jr. con guantes alterados ilegalmente y vendas endurecidas que convirtieron sus manos en armas prohibidas. Las consecuencias de ese acto criminal no solo terminaron la carrera de un joven prometedor, sino que desencadenaron una espiral descendente que culminó trágicamente 9 meses después, cuando Billy Collins Jr., de 22 años, perdió la vida en un accidente automovilístico que su familia atribuye directamente a la depresión y desesperación causadas por tener su sueño y su futuro arrebatados en esos 10 rounds fraudulentos, completando así la historia más triste y oscura en los anales del deporte del boxeo. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.